¿Puedes escuchar si por el StreamYard se escucha? Ah, ok, listo. Voy a iniciar ya el en vivo en stream, ¿listo? Y yo también. Ok. Ahora estamos en ambos lados. Vale, voy a quitar tu pantalla un momento del StreamYard, inicio y te presento, ¿listo? Perfecto. Estamos bien. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de síndrome de Down y audición. Para eso tengo un súper invitado, el doctor Luis, a quien le doy la bienvenida. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Preparado, porque es un tema súper especial. Súper especial, en verdad. El tema de síndrome de Down es algo que manejamos. Si recuerdas la charla que tuvimos hace un mes en el tema de microtia, es un tema que yo lo manejo de manera similar, medio integral. Coincidencias, hoy tuve pacientes con microtia, tuve pacientes con síndrome de Down y tuve pacientes con labio leporino y paladar hendido, que es la triada de patologías que yo asocio en conjunto, porque tienen lastimosamente características similares, a pesar de ser muy diferentes en su conformación anatómica, tienen características similares y la principal es la hipoacusia y el pésimo manejo auditivo médico que se les da, lastimosamente. Claro que sí, Doc. Y por eso es que vimos la necesidad de hacer este en vivo, para que todas las personas tengamos o ampliemos un poquitito esta visión. Sin embargo, es importante recordar que como este es un en vivo que ven no solamente profesionales, sino también pacientes. Entonces vamos a dar algunos conceptos generales y vamos a hablar de algunas cositas básicas y pues igual recuerden que las personas que estén conectadas pueden hacer las preguntas que deseen. Entonces, Doc, hablemos un poquitico a términos generales de qué es el síndrome de Down. Entonces, el síndrome de Down es un trastorno genético que simplemente lo que pasa es que hay una división celular, tengo entendido, y se multiplica el gen 21. ¿Sí? ¿Es así? Sí, hay una alteración Cromosoma en 21. el número de cromosomas 21. Tiene varias posibilidades. La una es que haya un cromosoma completo, es decir, 21, 21, tres, digamos, tres números de cromosoma 21, que haya una translocación, es decir, parte de un cromosoma 21 se va hacia el otro lado, o que haya un mosaicismo en los cuales hay células que tienen tres cromosomas y otras células que tienen dos cromosomas, las presentaciones más variables. Sí, es un tema, no es una enfermedad realmente. Mucha gente lo considera como una enfermedad. Es más bien una condición genética, anatómica, en morfologías especiales que el niño presenta como tal, muy especial. Tiene una frecuencia alta, si se puede decir así. Se presenta, varía un poco el tema, entre 1 por cada 1000, las estadísticas hablan en un número más grosero, más o menos 15 por cada 1000, por cada 10.000, perdón, 15 por cada 10.000 niños nacidos vivos. Sin embargo, estaba revisando las últimas estadísticas iberoamericanas y hay un estudio muy interesante en España en el cual indica que el número de niños con síndrome de Down está disminuyendo, ¿sí? Y se debe a una situación especial, que es el tamizaje prenatal, es decir, la posibilidad que tiene la madre de hacer estudios para determinar malformaciones en el feto. Lo cual hace que muchos padres que tengan o tienen una fecundación con un niño con Down simplemente deciden no tenerlo. Y eso hace que las estadísticas impliquen una disminución, lo que no significa una mejoría o una disminución en números como tal, sino significa una mayor cantidad de abortos por consecuencia del diagnóstico del niño con Down. Claro que sí. Doc, pero leía yo, y digo leía porque realmente es que, como lo hablábamos hace un rato, el manejo audiológico del síndrome Down actualmente quizás no es el idóneo. Entonces, leía que precisamente por todas estas características físicas o anatómicas con las que nacen estos pacientes, pues son muy propensos a tener daños auditivos en Sí. general.
podríamos pensar, y leía que en otitis, son pacientes que tienen otitis muchas veces a repetición o tienen pérdidas auditivas. Es así, es decir, que todo nacido con síndrome de Down va a tener alguna dificultad auditiva. Ya. Yo prefiero muchas veces pecar de exagerado, si se puede decir así. Es decir, yo les digo a los padres que sí, su hijo tarde o temprano va a tener un problema auditivo si es que no tiene un componente de daño de oído interno, que lo vamos a conversar un poquito luego. Es decir, hay dos posibilidades de un niño con síndrome de Down. La una es que el niño nazca con una alteración auditiva neurosensorial, un daño de sus oídos internos como consecuencia de la malformación. Ventajosamente no es lo más frecuente. No es lo más frecuente. Y la otra es que los niños nacen con audición normal, pero esa audición se va a deteriorar tarde o temprano. Tarde o temprano. Tengo niños, y el caso que te voy a presentar hoy al final, de menos de 1 o 2 años con daños auditivos severos. Y tengo jóvenes con síndrome de Down que han mantenido una audición casi normal durante todo su desarrollo, pero son lo mínimo. Entonces yo prefiero que la gente, si se puede decir así, se asuste en el tema y tenga la idea de que, ok, mi hijo tiene Down, mi hijo tiene la posibilidad de tener un problema auditivo y necesito tener a mi hijo en evaluación constante. Ojo, Joana, hay un tema que estábamos conversando a raíz de un caso que te mandé incluso esta semana. En nuestros países, Colombia es uno de ellos, Ecuador es uno de ellos, se hace tamizaje auditivo neonatal. Pero yo me estoy dando cuenta actualmente, y no solo por Down, sino por microtia, por labio leporino, que no estamos haciendo programas de tamizaje, lo que estamos haciendo es evaluaciones con autoemisiones acústicas por una vez. Un programa de tamizaje, en el caso de un niño con Down, que es un niño con factor de riesgo para hipoacusia, significa que nace el niño, le hago una evaluación por tamizaje, a los 6 meses le repito, a los 9 meses le repito, a los 12 meses le repito, le tengo que mantener en control cada 3 meses durante los 3 primeros años. Eso es un programa de tamizaje en un niño con Down, en un niño con microtia, en un niño con labio leporino paladar rendido. Que me vengan y me digan, no, es que cuando nació me dijeron que todo estaba perfecto y a los 4 años le estoy diagnosticando una hipoacusia severa, un niño con Down, tiene un componente de error médico. Simple, así de simple. Es un problema de que el médico no dio la información adecuada. El niño con Down es un niño con factores de riesgo por hipoacusia tarde o temprano y necesita estar en control continuo. ¿Para qué? Para que al menor signo de lo que tú mencionaste, la otitis media, que es la más frecuente, al menor signo de haya alteración de oído medio, pues poderla trabajar. Y si no se puede trabajar, como es el caso que voy a presentar al final, simplemente adaptamos audífonos o vibradores óseos y el niño va a tener un desarrollo sensorial normal. ¿En qué repercute eso? En la rehabilitación final. El niño con síndrome de Down es un niño cognitivamente con posibilidades inferiores, en la mayoría de los casos, a los niños normales. Y si esas posibilidades o esa deficiencia cognitiva le asociamos una deficiencia sensorial, sea visual o auditiva, el niño tiene menos posibilidades de salir adelante. ¿Por qué no habla un niño con Down? Ah, es que es retrasado mental. No, no habla probablemente porque su audición no está bien y no le permite superar la deficiencia. Básicamente es eso. O sea, Doc, que en ese caso, hablando, por ejemplo, aquí en Colombia, pues ya salió la ley que obliga a todas las instituciones a hacerles el tamizaje auditivo neonatal a los niños recién nacidos, antes incluso de que salgan de la misma institución, pero en este caso de un niño con síndrome de Down, así pase ese primer tamizaje, implica que por lo menos cada 6 meses esté haciendo un control. Así es, exactamente. ¿Hasta qué edad pensaríamos que tendría que hacer este seguimiento auditivo o sería indefinido? De largo, de por vida. ¿Por qué razón? Mira, aquí en Ecuador, no sé en Colombia, pero en Ecuador tenemos una ventaja. Hay una ley adicional, una ley de educación, que obliga a que todos los niños tengan una evaluación auditiva previa al ingreso a clases. Todos, sin deficiencias. Entonces eso implica que nosotros evaluamos a los niños de manera continua, pero hay una ventana entre el nacimiento y el primer tamizaje hasta los 5 años que el niño va a la escuela, en las que muchas veces esos niños no son evaluados. Entonces, ahí viene el problema. Un niño con síndrome de Down, un niño con cualquier malformación craneofacial, microtia, labio leporino, paladar rendido, es un niño con factor de riesgo. Y eso implica que es un niño que tiene que estar en control auditivo permanente. Muchas veces los padres de familia no entienden eso y piensan, se me ocurre, no, es que es negocio del médico. Es que el doctor por cobrar, por hacer un examen. Estuve hace 15 días conversando con una paciente, una familiar, de una niña con labio leporino y paladar rendido de México. Y conversábamos la situación y le preguntaba, oye, bueno, ¿y qué estudio le hicieron a tu bebé?
porque tienen que hacerle un estudio auditivo. Ah, no, es que el otorrino no le pidió nada. Digo, pues entonces cambia de otorrino, porque se ve que ese otorrino no tiene la menor idea de lo que está haciendo con la bebé. Y se enojó. Se enojó porque me dijo encima que cómo soy irrespetuoso, que qué me pasa, porque el otorrino de ella es una eminencia en México. Y yo le dije, podrá ser una eminencia operando narices o sacando amígdalas, pero se ve que de audición infantil no tiene la más mínima idea. Porque si te dice que tu niño que tiene una disfunción y que va a tener un problema auditivo no requiere controles, estamos mal. Y lastimosamente eso pasa con mucha frecuencia. Doc, en ese caso entonces hablemos un poquitico del manejo audiológico idóneo para estos pacientes. Ok, si me permites voy a hacer, déjame compartir una pantallita. Claro que sí. Voy a chequear un tema sobre justamente eso. Había preparado algunos pequeños slides de cómo manejar a un niño. Primero, veamos por qué se presenta, cuáles son las causas o las alteraciones que tenemos en un niño con Down para tener la obligación de hacer una evaluación auditiva. ¿Qué te parece? ¿Sí? Permíteme ver dónde está compartir mi pantalla. Ya la encontré. Ok. No sé si la ves, si ves la pantalla. La veo en el Zoom, Doc, no la veo en el StreamYard. La pongo en el otro lado. Dame un ratito. Lo que pasa es que esto de trabajar en tecnologías nuevas. Dame un segundito. Muchas gracias a las personas que ya están conectados con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de síndrome de Down y audición. Muchas gracias, veo a Carolina, Jacqueline, a Lorena. Gracias por estar conectados. Recuerden que pueden hacer las preguntas que quieran. Ok, ¿lo tienes ahí? Sí, Ya, listo. perfecto. Bueno, primero, la alteración en el síndrome de Down es una alteración de todo el macizo craneofacial. Hay una alteración completa y que tiene ciertas características. Vamos a referirnos a la parte que nos interesa, la parte auditiva. Primero, sus orejas son más pequeñas y son orejas que se llaman de implantación baja. ¿Sí? No están ubicadas en el sitio normal, están un poquito más abajo. Eso de por sí ya produce una primera alteración. El conducto auditivo externo ya no tiene la curvatura normal. Muchos de ellos son una curvatura, digamos, es un conducto mucho más recto, si podemos decir así. Y eso que conlleva a que se llene de cerumen o de suciedad mucho más fácilmente que el conducto de un niño normal. Primera posibilidad. Segundo, el mismo conducto es mucho más estrecho de lo normal. Y es algo que estoy viendo con mucha frecuencia. Es decir, los pediatras cogen, le ven el conducto y insertan un espéculo pequeñito y dicen, sí, se ve al fondo el brillo de la membrana timpánica, está perfecto. No está perfecto, porque el conducto estrecho no funciona bien y no funciona adecuadamente. ¿Ok? Luego, la principal, la hipotonía muscular de los niños con síndrome de Down, es decir, que sus músculos no tienen el tono o la dureza normal, hace que la trompa de Eustaquio, que se basa en funcionamiento muscular, los músculos periestafilinos que abren la trompa cuando uno deglute, en ellos no funciona adecuadamente. Por ende, los niños terminan haciendo una disfunción tubárica, que es la base del problema auditivo conductivo que presentan ellos. La macroglosia o la lengua grande es igual, forma una barrera en la parte posterior que obstruye justamente o produce una congestión a nivel de la trompa de Eustaquio y seguimos en el mismo problema. ¿Sí? Eso se traduce, si lo podemos decir así, permíteme la siguiente filmina, tener unas características anatómicas propias en el tema del síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, como dije, conductos auditivos estrechos. Dos consecuencias, que el cerumen se acumule con muchísima facilidad, y que por la misma estrechez el sonido no se conduce adecuadamente. Me sucede exactamente igual que en las microtias y las estenosis que presentamos en microtias. Puede haber alteraciones de la cadena de huesecillos, es decir, pueden estar soldados, no tienen una anatomía normal y eso hace que la vibración de la cadena no sea igual, hipoacusia conductiva. El oído medio, que es la cavidad que se encuentra detrás del tímpano, es la que sufre la consecuencia mayor. ¿Por qué razón? Cuando el niño deglute, como la trompa de Eustaquio no está funcionando, se produce un vacío, y lo puede comprobar cualquier persona. Tápese la nariz y degluta y va a notar que se tapan los oídos. ¿Por qué? Porque produces un vacío y el tímpano se introduce hacia la cavidad. Como el niño no puede compensar por la malformación, ese vacío comienza a, disculpen la expresión porque nosotros lo usamos aquí, comienza a chupar líquido de las células y ese líquido se va hacia la cavidad y empieza la otitis media serosa que tú mencionaste. Ese punto es manejable. La otitis media serosa es manejable, se puede dar descongestionantes, manejos, desde masticar chicle, situaciones pequeñas pueden ayudar a mejorar la ventilación de la trompa. El problema es que ese líquido seroso se organiza
y termina formando moco. Y el momento en que forma moco, la audición se va al piso. Se produce una hipoacusia severa de audición. Y sacar el moco es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya requerimos colocación de tubos de ventilación, de por sí. El problema es que si yo tengo una estenosis de conducto, y es el caso que le pongo al final, no tengo cómo colocar los tubos. He tenido en Guayaquil, que es donde más manejamos síndrome de Down, he tenido 3 casos de niños que los llevamos para colocación de tubos y no es posible ni siquiera introducir la pinza. No hay manera, no hay forma. Un otorrino me decía, pero pínchale y aspírale, pero no puedo hacer eso cada 4 meses. Sí, claro. No hay manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar al niño, no queda otra opción. No queda otra opción, es la única. Esa es la parte auditiva. Y esto va a suceder tarde o temprano, es lo que muchos médicos no me entienden. Ah, es que pasó las emisiones, ¿significa que está bien? Significa que estaba bien, pero no significa, y los que hacemos tamizaje auditivo sabemos eso, tamizaje auditivo no es diagnóstico, es simplemente filtrar a un niño si es que escucha o no escucha en ese momento, o si la función coclear es normal en ese momento. Pero no significa que en 3 meses va a ser normal, o en 6 meses o un año. Y en niños con síndrome de Down pasa eso, labio leporino es igual, paladar rendido, perdón. Es exactamente lo mismo. El niño, la niña que tuve hoy tiene 17 días de nacida, pasa las autoemisiones, pero estoy seguro, porque es bilateral, que en 3 meses esa nena va a tener una disfunción tubárica severa. Entonces no va a pasar el examen y la nena va a tener un problema auditivo. Si eso no le explicamos al padre, la familia que dice, ah, no, le hicieron el examen y el examen es normal. Entonces mi hija escucha normalmente, ¿para qué le hago otra evaluación? Y empezamos. Lo que pasa es que, doctor, es súper importante ser muy claros con los papitos en estos casos, porque es que además lo que piensan es que las implicaciones en una persona con síndrome de Down son todas menos auditivas. Exactamente. Y el niño con Down tiene muchas otras patologías, situaciones. Pero yo pienso, y siempre lo he dicho así, todo se puede superar. Pero niño que no escucha, niño que no habla. En caso de un niño con Down, niño que no escucha, niño con Down que no escucha, niño que no se estimula adecuadamente. Y se ha visto, estudios actuales, se ha visto, antes hablábamos de niños con Down limítrofes, muy severo, ¿no? Se ha visto que mucha de la influencia en el desarrollo de un niño con Down es la estimulación. Por eso tenemos las escuelas de integración. Antes los encerrábamos en un cuarto, los enseñábamos a hacer manualidades y de ahí no pasaban. ¿Por qué? Porque es retrasado, tiene Down, no pasa nada. Este rato hay niños Down. En Buenos Aires, en Argentina, hace poco una profesora, hay la primera profesora con síndrome de Down. En España hay un actor con síndrome de Down que acaba de ganar un premio. Y múltiples, múltiples. Aquí en Ecuador, por la ley de discapacidades, mucha gente contrataba a personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque tienen muchas habilidades, son muy organizados. Entonces son espectaculares para llevar archivos y una serie de situaciones. ¿Sí? ¿Y en qué se basa eso? En que el niño tenga una formación desde la infancia, estimulación continua, y para eso necesitamos que el niño tenga sus sensorios al último, digamos, al máximo nivel. Visión y audición tienen que estar perfectos. Caso contrario, el niño tiene problemas. Doc, y hablando del manejo audiológico idóneo, hablemos un poquito también de quiénes serían los profesionales que deberían integrar el equipo de manejo de las personas con síndrome Down. Ya, hay una situación, y la manejo siempre cuando yo hago presentaciones sobre diagnóstico audiológico infantil, en la cual decimos, permíteme, que no se puede trabajar solo. En cualquier caso de un niño con una posibilidad de daño auditivo, necesitamos un equipo multidisciplinario, de ley. Y ese equipo está compuesto de varias personas. Obviamente la audiología la pongo yo como primer punto porque es la base de que el niño pueda aprovechar, en el caso del niño con Down, pueda aprovechar todas las estimulaciones. El audiólogo va de la mano del otorrino. Doctor, este niño está con una otitis media. Veamos la posibilidad de ponerle tubos de ventilación. El otorrino tiene que estar en capacidad de decir, mira, no le puedo poner. Su conducto es tan estrecho que no entran los tubos. ¿Qué opción tenemos? Audífonos o vibradores óseos, dependiendo si es mixta, neurosensorial o conductiva pura. El pediatra tiene que estar atento. Yo no entiendo, y disculpen mis amigos pediatras porque lo estoy transmitiendo en un grupo de médicos, pero no entiendo cómo ellos pueden pasar de largo a un niño que no escucha. Esta semana tuve un niño con una malformación coclear bilateral que tiene 2 años, 7 meses. Y en 2 años, 7 meses a nadie se le ocurre que el niño no habla y no se da la vuelta y ni siquiera reacciona porque no tiene oídos. Entonces no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo critico a los pediatras y otorrinos? Perdón, a los pediatras y neonatólogos. Ellos reciben al niño. Ellos son los primeros puntos de información con el padre. Hoy día me decía la mamá de la niña con labio leporino, doctor, llegó el médico y prácticamente me la tiró. No me dijo nada. Y claro, la nena tiene partida la cara, todo el labio y todo lo que. Entonces, ¿qué puedo yo pensar? Como familiar, decía ella.
sea, todo el mundo se me viene abajo, es mi primera nena, no sé qué va a ser su futuro. El esposo decía, doctor, ese rato, googlear, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Este rato, el médico ya no es el que está frente a la cama, es la computadora que tienen los pacientes al frente y no es correcto. Porque así como hay muy buena información en Internet, hay pésima información. Y muchos padres se dejan llevar a veces de esa mala información. Entonces, ¿el pediatra qué tiene que hacer? Ok, nace un niño con Down, perfecto, vamos. ¿Qué tenemos que trabajar? Niño con factores de riesgo, ok. Vaya, audiología, si no la hay, porque lastimosamente no en todos los hospitales hay, perfecto. Vea, señora, su hijo tiene altas posibilidades de tener un problema auditivo. Si no es ahora, lo será en el futuro. Hágale examinar porque de eso depende su desarrollo. De eso va a depender qué es lo que el niño va a lograr o cómo va a lograr salir adelante. El rato que el pediatra le dice eso, la madre y el padre se dan cuenta, porque se los dijo el médico. No se los dijo la enfermera, no se los dijo el médico. Y para ellos eso es palabra. Pero si el pediatra le toma al niño con Down, y tengo casos que les dicen, mira, tu niño nació con Down, sabes que no va ni a caminar ni a hablar. Y así les dicen. Entonces, ¿qué Claro puede que decir sí, el y padre? es que el desconocimiento es muy grande empezando por los profesionales. Entonces, ¿cómo, qué vamos a esperar de que los papás hagan un adecuado manejo si realmente quienes deberían guiarlos adecuadamente no lo hacen? Exactamente. Por eso digo, el primer punto son, yo cuando hago programas de tamizaje, yo trato y me enfoco en que los pediatras hagan el tamizaje. Que ellos inviertan, que ellos compren un equipo de autoemisiones. ¿Para qué? Para que ellos hagan el primer puntito y se den cuenta de la importancia. E incluso se sientan orgullosos. Ve, ese nene no me pasó y sí está diagnosticado a los 3, 4 meses. Wow, solo máximo hasta por ir a las nubes si quieren, pero háganlo. Háganlo. O por lo menos informen. Mira, ¿qué cuesta, si es una institución pública, imprimir brochures, darle importancia a la parte auditiva? Yo cuando doy charlas sobre tamizaje, lo primero que menciono, primero, que el tamizaje universal no lo hacemos los privados, es imposible. El tamizaje universal solo se hace en hospitales públicos, ¿sí? Porque ahí nacen los niños, ¿ok? Y para eso el hospital público tiene que tener un esquema de información. Es decir, un departamento que diga, mire, aquí su hijo nació y aquí su hijo fue evaluado de esto, esto y esto. Y si su hijo tiene estas características, Down, microtias, labio leporino, su hijo tiene que tener esto, esto y esto en seguimientos. Y anotarlo en la ficha. Y que el pediatra llegue a los 4 meses y diga, oiga, ¿y el control? ¿Dónde está el otro tamizaje? Y al año, mire, ya le hicimos los potenciales, tal vez ya se determinó si el niño está bien. Es decir, preocupación de la parte médica. No hay que botarle todo el muerto a los padres. Los padres no pueden muchas veces llevar la carga. Es muy, muy complejo. Aquí, obviamente, yo pongo cinco grupos, pero aquí tenemos que involucrar trabajo social, tenemos que involucrar psicología, en fin, todos los que tienen que valorar. Un niño con Down involucra a la familia. Antes era una tragedia, ahora mucha gente. Hoy el caso que hoy tuve, y tú vas a ver el video al final, está el abuelo, está la abuela, está el papá, está la mamá, todos están con el niño. Entonces, ¿qué puedo decir? Ese niño va a tener un futuro porque toda la familia está como equipo adelante, que es lo principal. Entonces, Es, lo importante es que los papitos tengan supremamente claro que en el síndrome Down las únicas implicaciones no son solamente físicas, no son solamente cognitivas, también son auditivas y que así hagan valoración auditiva cuando el niño nace, así el niño pase este tamizaje, es necesario hacer un seguimiento sí, cada 6 meses. es que el tamizaje, como lo vuelvo y les digo, el tamizaje no es diagnóstico. El tamizaje significa que en el momento en que le hicieron, en ese momento el niño pasó o no pasó el examen. Pero no significa que en lo posterior el niño va o no va a tener problemas. Y un niño con Down va a tener problemas tarde o temprano, por las mismas características del síndrome. Te quiero poner la imagen, que es la más frecuente, digamos. Bueno, vamos un poquito en el tema de qué tipo de sordera puedo encontrar yo en el síndrome con Down, en niños con síndrome de Down. No sé, hay dos tipos de hipoacusias que pueden presentarse, ¿sí? Y les voy a explicar un poquito a los padres de familia. Hay dos posibilidades. Ventajosamente, la neurosensorial es la menos frecuente. Neurosensorial significa que, para mala suerte, el oído interno del niño también nació con un daño. Y es la más grave, ¿por qué? Porque voy a requerir utilizar prótesis auditivas normales, audífonos tradicionales o incluso implante coclear, que es otro tema de discusión. Ahora se coloca, hace 10 años ese implante coclear a un niño con Down, ¿para qué? Es desperdicio. Ahora no, ahora No, se... pero hablábamos inicialmente de que se daban muchos casos en estos pacientes de hipoacusias conductivas precisamente por sus características Ujú. físicas y que eran muy propensos a las infecciones de oído repetitivas. Sí. Pero, ¿por qué podría darse los casos en los que es neurosensorial? Hay dos posibilidades.
La primera es que el niño nació con un daño de oído interno. Sí, dentro de la misma, dentro del Una mismo, lotería adicional. o sea, adicional a la mala suerte del síndrome, nació el niño con una sordera y tengo varios casos. La otra es lo que tú mencionas, la hipoacusia conductiva que se produce por la acumulación de moco y líquido que mencionamos, puede conllevar a una situación que ese líquido se infecte, ¿sí? Que produzca una otitis aguda, se reviente el tímpano y queda una apertura ahí. Y queda el niño con una supuración continua. Es decir, va a la piscina o se mete en la ducha, entra agua y se infecta el oído y comienza a supurar. Tengo niños con casos de colesteatomas congénitos en unos casos, en otros han desarrollado colesteatoma. ¿Qué sucede con eso? Que la hipoacusia, que originalmente era conductiva, va a terminar siendo de tipo neurosensorial. Entonces, el niño puede nacer con neurosensorial o puede terminar en una neurosensorial que es menos frecuente, ventajosamente, pero puede darse. La hipoacusia conductiva, la gente puede decir, ah, no, pero es que es conductivo, o sea, significa que está bien, solo hay que tratar. El problema es cómo tratar eso. ¿Cómo trato yo una estenosis de conducto? Incluso hay una situación que me fui dando cuenta conforme a esto. Cuando yo hago potenciales evocados a los niños con Down, yo no utilizo los auriculares de inserción tradicionales, yo utilizo los cascos. ¿Por qué razón? Justamente por la estrechez del conducto. Porque me di cuenta que cuando yo hacía potenciales con las olivas, curaba la hipoacusia. ¿Por qué? Porque introducía la oliva, expandía el conducto y claro, maravilla, las respuestas estaban bien. Pero ¿por qué el nene no escucha? Al hacerlo con cascos, que es la forma en la que él está normalmente, se manifiesta la hipoacusia. Se manifiesta y se manifiesta una hipoacusia conductiva severa, moderada, severa en el mayor de los casos. Entonces es un cambio de... Yo creo que ese es un dato súper importante, Doc, Obvio. porque en muchos de los casos yo creo que los profesionales de hecho no tenemos en cuenta eso. Ujú. Así es, y claro, dices, no, pero es que la respuesta con auriculares de inserción es más pura y más... Sí, tienen toda la razón, pero en este caso es al revés, me está perjudicando porque me estás dando un falso negativo. Expando el conducto, mando la respuesta, sale normal y digo, no, la opción es normal, y el nene saco eso y se estrechó nuevamente y regresa a la hipoacusia. Entonces yo no hago con auriculares de inserción, los hago con auriculares de casco y se manifiesta la hipoacusia conductiva. ¿Sí? Okay. Obviamente hay que hacer por vía ósea. Tengo casos de hipoacusia mixta, que es la combinación de las dos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de amplificación utilizo? Hay dos tipos de amplificación que estamos manejando este rato en niños con Down. Te voy a mostrar un poquito. Bueno, aquí vamos un cuadrito que me gustaría ponerles antes. Primero el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué tipo de hipoacusia tengo? Si es hipoacusia conductiva mixta o es una hipoacusia neurosensorial. Es básico. No puede ser que yo tenga un niño con síndrome de Down de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años y que no sepa cómo está su tema auditivo. Y si hay una hipoacusia, ¿qué tipo de hipoacusia es? ¿Ok? Si la hipoacusia es conductiva, es decir, el sistema del oído interno es normal, pero el sonido no puede llegar porque hay moco, porque hay estrechez de conducto, por la razón que sea, la rehabilitación, yo al momento utilizo vibración ósea y es espectacular. ¿Por qué vibración ósea y no audífonos? El problema del audífono es que utilizo una vía dañada. Si el conducto está estrecho, tengo que hacer un molde auditivo estrecho, que es un molde que se va a tapar con cera, que es un molde que me va a dar feedback y molestia en el paciente. Y no va a funcionar. Hemos tenido casos antes que usábamos, que los niños usaban el audífono y, o sea, si pongo en un periodo de un año usarían un mes, porque los otros meses pasaba tapado, que se iba, que el molde que no se dañe, que no se quede. Entonces el vibrador óseo es la mejor opción. Si es neurosensorial, ahí sí tengo que utilizar audífonos tradicionales o, cuando son severas a profundas, implantes cocleares. Ventajosamente es la menos de los casos, pero cuando se da es la opción que hay. ¿Sí? Entonces, dentro de las prótesis, yo manejo los vibradores, que son los que ven en pantalla. Es el mismo equipo que utilizo en microtias y en cualquier tipo de pérdida conductiva. El resultado, la respuesta es espectacular. Es inmediata, sin cirugía, y el costo es muy accesible, a diferencia de incluso audífonos tradicionales que pueden ser mucho más costosos. La ventaja es que van en bandas, incluso para el niño es mucho más seguro que tener dos audífonos BTS. Conforme el niño crece, los puedo adaptar en lentes, tenemos nuevos sistemas contra agua que tiene una ventaja. Es un sistema que viene en versión Power, lo que significa que puedo utilizar en pérdidas mixtas con niveles conductivos sobre los 45-50 decibeles, que antes no se podía hacer. Entonces la respuesta a este rato es mucho mejor con vibración ósea que con audífonos tradicionales. Y Las obviamente, ventajas también del avance tecnológico, ¿no, Doc? claro, es que es así. O sea, todo va de la mano este rato, Joan, en cuanto a tecnología, todo, todo. Entonces tenemos implantes, tenemos audífonos, es decir,
y lo que digo siempre, no hay justificación real para que me digan que un niño con problema auditivo severo o profundo este rato tenga serios problemas de lenguaje, a no ser una falla en diagnóstico, a no ser que sea un, si lo llamamos así, hasta una mala práctica médica, en el concepto de dejar a un niño que tiene un problema y que no sea diagnosticado oportunamente. Que de hecho lo ideal tampoco sería que se den esas fallas a nivel diagnóstica, ¿no? No, no debería darse, pero se dan. Ujú. Se dan. Y esta semana yo vi un caso que te lo comenté y que, como dice, me di con la piedra en los dientes porque yo he venido los últimos años que he estado visitando varios países, he puesto con orgullo mi país adelante en el tema del tamizaje auditivo. ¿Y por qué? Porque las cosas se estaban haciendo bien, por lo menos lo pensaba. Pero parece que hay que impostismo, no sé, pero hay una institución grande, gigante aquí, que es el equivalente a las EPS en Colombia, que no tiene equipos de tamizaje. Entonces no es correcto. No se roban, disculpen una expresión, se roban dinero a manos llenas. Hay un montón de negociados que están disparándose ahora en estos últimos días. Y hablas de miles de millones de dólares. Y un equipo de tamizaje te cuesta 3.000, 4.000 dólares. Eso no es correcto. No es correcto que un niño por una negligencia médica, política, burocrática, vea la razón que sea, un niño pierda todas las posibilidades de salir adelante. No es correcto. Claro que sí, Doc. Doc, tú mencionabas algunas estadísticas Ah, y, por sí. ejemplo, de lo que estuve yo investigando de aquí, de las estadísticas aquí en Colombia, es que 5 de cada 10.000 niños nace hoy en día con síndrome de Down y que esa tasa se ha reducido precisamente por lo que tú nos comentabas al inicio, que ya como existen estudios que permiten determinar o darnos cuenta de si el niño viene con este tipo de dificultades desde el embarazo, interrumpirlo, y eso hace pues que esas estadísticas se hayan reducido bastante. Hay, Eh, sí, hay varias situaciones ahí y una de ellas es la modernidad ha llevado que las mujeres anhelen otras situaciones. Hace 50 años la mujer, a los 20 años, nosotros tenemos una expresión aquí en Ecuador que dice era percha, es decir, ya se quedó para vestir santos, como dicen en otros países. Ahora no, las mujeres ahora, la mayoría quieren ser profesionales, quieren salir adelante, ya no les interesa el tema de maternidad temprana, 30 años y superiores. Pero eso y es que conlleva... eso te quería preguntar, Doc, porque antes se decía mucho que se daban los casos mayoritariamente en las mujeres mayores, pero Es de que acuerdo a lo que estaba leyendo en las estadísticas, digamos que hoy ya no es tan típico solamente en ese rango, sino que incluso también las mujeres jóvenes pues también lo pueden presentar. sí, así es. El cuadro que tú ves ahí es un estudio hecho en Estados Unidos y en Inglaterra. Sí, el síndrome de Down se puede presentar en madres jóvenes, pero las posibilidades aumentan muchísimo en madres dañosas. Aumentan muchísimo, pueden llegar a ser el 10% sobre los 40 años. ¿Sí? Entonces, el tema es, por eso decía yo, ahora las mujeres quieren ser profesionales, postergan la maternidad y eso puede conllevar, puede, no digo que sea norma, puede conllevar a que el riesgo de un niño con Down aumente. O sea, es el precio de embarazarse más tardíamente. ¿Sí? Y la curva es en todos lados, la curva se manifiesta. El tema es, y por eso mostraba las estadísticas, es que en Latinoamérica, perdón, un ratito, en Latinoamérica nosotros tenemos un gran número de casos con síndrome de Down. Mira que teóricamente o estadísticamente nacen cada año más de 15.000 niños a nivel de Latinoamérica que tienen síndrome de Down. Si vamos a Colombia son más de 1.000 niños, no sé si estamos por los mismos números similares. En Ecuador estamos hablando de casi 500 niños por año. El tema es, y lo manejo siempre cada que veo estadísticas similares en Microtia o en Hipocucia, ¿dónde están los niños? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Sabes lo que es tener en Colombia 1.000 niños con síndrome de Down por año? Y si el Estado no tiene las capacidades para darles las herramientas a que ellos salgan, no sé si en Colombia hay programas de integración. Es decir, que los niños vayan a escuelas normales o vayan a colegiaturas normales. Eso puede Sí, pasar, pero hay países en los que no, o sea, absolutamente, para nada. Entonces, las estadísticas realmente son fuertes, pero a lo que íbamos ahora, está variando y es algo que me llamó la atención por la situación que decíamos del diagnóstico precoz. Entonces, mucha gente ya no se quiere arriesgar si en el momento de hacer una amniocentesis ven que hay la posibilidad que el niño tenga Down, simplemente interrumpen el embarazo y eso va a disminuir los números, lo que no significa que esté disminuyendo la tasa de niños que deberían nacer con síndrome de Down. Doc, y con respecto al género, ¿se da más en niños o en niñas?
No tengo un dato exacto, realmente ahí sí me alego demencia porque no te sabría decir con exactitud la relación que hay entre niños o niñas. No, realmente no, alego demencia en este tema. Me cogiste en una. No se puede saber todo, pero lo podemos averiguar en un segundo. Hay en Colombia... Porque de acuerdo a donde de donde yo estaba leyendo lo de las estadísticas en Colombia, sí mencionaba que se solía dar mucho más en niñas que en niños, pero pues no sé si estos datos sean realmente ciertos. De lo que veo aquí en algunos gráficos, sí hablan de que hay una manifestación mayor en niñas que en niños, pero no, realmente no es algo que tenga mano. No te lo tenga mano. Okay. ¿Tienes alguna? Bueno, Doc, entonces si seguimos hablando un poquitico de las implicaciones, entonces Ok. hablábamos de implicaciones a nivel de desarrollo, del lenguaje. Eh, ¿Qué otras características o qué otras cosas adicionales Colocarte. Ya, hay un cuadrito de alteraciones generales que se llama, es decir, todas las posibilidades de lesiones que un niño puede presentar. No sé si le ves el gráfico. Si un niño con síndrome de Down tiene lastimosamente muchas posibilidades de lesión, desde problemas cardiológicos, oftalmológicos, respiratorios, leucemias en algunos de ellos muy frecuente, hablamos de problemas hematológicos y oncológicos. Es decir, es un champús de situaciones que se tienen que manejar. Y claro, si el niño te nace con un problema cardiológico, puede ser que ese momento sea mucho más prioritario tratar eso por el riesgo de vida que tratar la parte auditiva, pero no significa que tengamos que olvidarnos, ¿sí? Es por esa razón que requieres tener un esquema de manejo multidisciplinario. No hay otra opción. La base de ese manejo obviamente es el pediatra, porque el pediatra es el que va a estar controlando al niño todo el tiempo. Y es el que va a ir encontrando los problemas. Y él es el que tiene que referir a los diferentes especialistas. Si realmente el pediatra aquí para mí sería el pico de la interdisciplina, el que va a manejar el tema como tal. Entonces el pediatra tiene que estar consciente. Además, porque es el que realmente debe guiar a los papás, ¿no? No, lógico, por eso te digo, él es el que está en la punta. Él es el que debe guiar a la gente, él es el que debe dar la información adecuada. Si es que él no lo hace, todo se cae. Todo se cae porque los padres van a estar perdidos en un tema. ¿Sí? Entran en internet, ven una lesión y como decía yo, justo he conversado con la mamá hoy de la pequeña con labio leporino. Es decir, comienzan a buscar todo lo malo. Aquí dice que mi niño tiene esto y le comienzan a buscar. Y aquí dice que mi niño tiene, y comienzan a buscar. Y es un champús y es una desesperación. Imagínate un padre primerizo que espera el hijo perfecto, el hijo maravilloso y le llega un niño con una situación de estas. El mundo se le va al piso. Y si no tiene una guía adecuada y un soporte adecuado, no podemos hacer nada. Por eso le Claro, digo, todo se convierte en un ensayo-error. obvio, así esto, y claro, y nunca falta la vecina intencionada. No, es que sabe que a él que le hicieron esto, le dije, y ya, se preguntó. Para eso, el gobierno, los gobiernos deberían interferir en programas, no en centros como eran antes, es decir, los centros para niños sordos que habían, o niños ciegos, es decir, donde solo les enseñaban manualidades, sino centros de integración como tal. Es decir, ese es un programa que debe ser gubernamental. Leyes, normas, que las escuelas reciban a niños con Down. ¿Qué sucede? Mira, no nos vayamos tan lejos. Niños con problemas auditivos y que usan audífonos, muchas veces no los reciben en la escuela porque los profesores dicen, yo no sé manejar a un niño con aparatos. Yo no me voy a hacer cargo del niño. Entonces tienes que empezar un programa que cambie toda la cadena de ideas. Una profesora que acepte a un niño con Down, que acepte que el niño va a tener no va a seguir al mismo ritmo de aprendizaje que los otros. ¿Sí? Que aprenda a detectar tempranamente, oye, el niño estaba súper bien y de la noche a la mañana empieza a bajar su rendimiento, está mucho más distraído, no toma atención. Claro, el niño empieza a estar sordo y tiene problemas. Entonces, ¿eso cómo se logra? Educación. ¿Y eso quién lo hace? Los gobiernos, las universidades. Es un problema a gran nivel para poder manejar adecuadamente todo lo que conlleva el tema del síndrome de Down. Bueno, Doc, hablemos de un niño que es bien manejado. Entonces es un niño que se diagnostica a tiempo, se le ponen sus aparatos, ya sea audífono, implante o lo que sea. De ahí hacia allá, ¿qué más sigue? Ya. Yo tengo la suerte,
si lo podemos decir así, en mi familia de tener un niño con Down, en mi familia de mi esposa. Y es un niño que cuando nació, o sea, no necesitaba ni el letrero, o sea, ella era Down porque... Y yo, cuando yo te mencionaba eso de que el pediatra decía que a la mamá le dijo, mira, tu niño viene con Down y es muy severo y probablemente ni hable ni camine. Eso le dijeron. Y este rato él es, tú lo ves, primero que está en escuela normal, habla perfectamente, es súper sociable y todo lo que va a decir. ¿Por qué? Porque su madre se empecinó en que él tiene que salir adelante. Y aquí, como decía, en Cuenca, en mi ciudad, hay un centro muy bueno para manejo de ese tipo. Espero que la doctora Lourdes Buracoche me esté escuchando, porque ella formó un centro en base a su hermano que tuvo síndrome de Down. Entonces ella sabe. Andrés, sí le estoy escuchando. A Aquí ver, estoy. doctora. Muchísimas Hola, gracias. buenas noches. Sí, estoy La aquí en la doctora conferencia. Lourdes es pediatra y maneja uno de los mejores centros de rehabilitación con Down y sabe a Muchas qué nos gracias. ella. Y ella ha visto cómo salen los niños adelante y las posibilidades que tenemos de integrar al niño con Down. ¿Sí? Entonces, ¿qué futuro le das al niño? ¿Qué futuro va a tener? Si desde el inicio nosotros lo guiamos bien y solventamos todas las dificultades que por sí obviamente los van a tener. Los niños tienen oportunidad. Pero si me traes a un niño a los 12 años con una hipoacusia severa, que el niño no habla y quieres que el niño hable poniéndole audífonos, no lo vamos a lograr. Ni en niños normales lo podemos hacer, peor a un niño con Down. ¿Y en qué termina? Siendo una carga. ¿Para quién? Para la familia y una carga para el Estado. Y volvemos al tema del costo de lo que le cuesta a un gobierno tener un niño con una deficiencia. Es mucho más costoso no rehabilitarlo, no brindarle las oportunidades, que tenerlo al final dependiendo de bonos y situaciones que no vale la pena. Dale herramientas y el niño va a salir. En la mayoría de los casos, obviamente habrán opciones. Claro, Doc, y es que algo que tú dices y que es muy importante y es que si hacemos un manejo adecuado, vamos a evitar que de cierta forma haya menos discriminación, tengan un trato igualitario y que sean casos de éxito como el que tú nos comentabas al inicio, el actor este que incluso se ganó un premio hace poco. Sí, sí y como él hay muchos, o sea, no necesariamente actores, hay gente en la sociedad que se ven niños con Down y que están adelante y que salen, como te digo, aquí por la ley de discapacidades, muchos están trabajando en fábricas, en empresas. Están y son personas productivas de por sí. Conozco muchos. Y es lo que les comento a los padres cuando llegan a mi consulta. Porque claro, ellos están desesperados, no saben del futuro. No tienen idea, no tienen una buena guía, no tienen un soporte. Entonces piensan que no pueden salir adelante y lo pueden hacer. Lo pueden hacer cuando las cosas se hacen bien. Y todos son pasos. En mi área, la parte audiológica la considero primordial porque creo que es la base para que el niño tenga, como dije al inicio, su sensorialidad intacta y en base a eso el niño pueda absorber toda la estimulación que le dan. Claro que sí, Doc. Y antes de que sigas contándonos, entonces, como recorderis y repaso tanto para profesionales y papás para que lo tengan en cuenta. Todos los niños con síndrome Down necesitan tener un seguimiento auditivo muy riguroso, porque aunque pasen su primer examen inicial o su tamizaje neonatal, no están exentos de que puedan sufrir y es que la mayoría de los casos tienen dificultades auditivas a futuro. Entonces, por eso hay que hacerles un seguimiento y sus controles no pueden ser una vez al año, sino por lo general cada 6 meses. Es lo que yo pongo en el esquema de manejo ahí. ¿Sí? ¿Cómo empezamos? Un programa de screening auditivo, el tamizaje que se los hace a todos, tengan o no tengan niños con Down. ¿Sí? El tamizaje me va a decir en ese momento si el niño nació con una audición normal o si ya sospecho, puedo sospechar que tengo una hipoacusia neurosensorial. No implica que ahí termina el tema. A los 4 meses, yo recomiendo a los 4 meses hacer unos potenciales evocados o a partir de los 4 meses hacer unos potenciales evocados, aunque haya pasado el tamizaje. Porque eso me Por va a lo del dar factor de riesgo, ¿no? los factores de riesgo y sobre todo porque me va a dar como una especie de cédula de identidad auditiva. Es decir, a los 4 o 5 meses hago los potenciales, todo es normal, perfecto. Lo vigilo al año, lo vigilo a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, pero tengo un historial. ¿Sí? Y luego de esos potenciales, yo recomiendo mantener el control. Yo lo digo cada 3 meses para que la familia venga cada 6 meses, porque si le digo cada 6 meses, viene al año. Y si le digo cada año, viene a los 5 años. Entonces, prefiero decir cada 3 meses. Entonces, de esa manera, por lo menos lo tengo al niño 2 veces al año. ¿Sí? Pero tiene que estar de manera permanente, porque tarde o temprano el niño va a ser un problema auditivo. Y, ojo, el tamizaje inicial es con autoemisiones. El control es con timpanometría. La timpanometría es el examen básico. Te quiero mostrar el estudio de Tomás, del niño que vi hoy, para que tengas una idea de cómo... Antes que nada, déjame mostrarte
la imagen que yo veo cuando hago una otoscopía en un niño con Down. Cuando ya tiene un problema. Ay, mi computadora está poniéndose huelga. Ok, la otitis media que tú hablabas, esta es la imagen que yo tengo con mucha frecuencia en los niños con Down. ¿Sí? Un tímpano completamente opaco, lleno de moco, lo que está detrás es esa parte opaca, es moco nasal, prácticamente es moco nasal, se llama el fluir que se dice, tiene la misma consistencia, y eso hace que el tímpano simplemente no se mueva, y que las timpanometrías, es decir, el movimiento del tímpano se refleje de esta manera. No sé si lo vamos a poder ver, para que tengas una idea de cómo estaba el caso del video que voy a presentar. Déjame verte un momentito, si es que lo logro. Tranquilo, Doc. Nos dice Jacqueline Enríquez, ¿el tamizaje está a cargo del pediatra o uno puede llevarlo a un especialista como ustedes para tema auditivo? Bueno, Jacqueline, si estás aquí en Colombia existe ya una ley que reglamentó que se le debe hacer el tamizaje auditivo a todo niño nacido y no necesitas, o mejor dicho, cada institución o el hospital donde nace el niño se supone que debe manejar ya sus protocolos, pero a todos se les debe hacer incluso antes de que salgan de cada institución. No necesitas como tal al pediatra. El pediatra es quizás quien hace el seguimiento, pero por lo general es el fonoaudiólogo o él es, en este caso en Colombia, el especialista en audiología también, quien está a cargo del procedimiento. Sí, como digo, yo trato de que los pediatras, es mi idea es esa, y siempre de que los pediatras hagan el tamizaje. Tú sabes, alguna vez alguien me dijo, oye, doc, pero es que eres irresponsable porque les estás dando a los pediatras el diagnóstico, ellos no saben de audiología. De acuerdo, porque el tamizaje no es diagnóstico. El pediatra no está haciendo diagnóstico, el pediatra simplemente está filtrando a los niños y te va a decir, oh, este bebé algo pasa, no, ¿sabe qué? Llévele al audiólogo para que le vea. Al audiólogo, ojo, no al otorrino. El otorrino no tiene vela en este entierro hasta que nosotros le digamos, tratemos de hacer algo. El otorrino no debe hacer diagnóstico audiológico. Y me disculpo con algunos otorrinos si me están oyendo. Si no hay experiencia en manejo infantil, los otorrinos no lo tienen que hacer. Y aquí en Ecuador es ley, los otorrinos no tocan a los niños en la parte audiológica. Sí, esa es una ventaja. No sé si miras la timpanometría que está al frente. Y les explico No, no la veo en StreamYard, Doc. Sí, ahí estaba, justamente te la puse. Ah, sí, perdóname, ya. Ya, Listo. les explicamos a los papás qué significa. Este examen es el de la movilidad del tímpano. El tímpano, imagínense amigos, es como una puerta que está entre dos cavidades, ¿sí? El conducto auditivo y el oído medio, y se mueve de adentro hacia afuera. Normalmente, no está graficado aquí, pero normalmente nos debe dar una curva como una A, vamos a ponerlo así, una curva como una A. Y en este caso ustedes ven una curva completamente plana, es decir, no se mueve, absolutamente. Y este examen lo hicimos hace 6, 7 meses, justo antes de la pandemia. Entonces, ¿qué implica? Que Tomás, que es el bebé, ya tiene un problema auditivo. Solo por esto, no necesito hacerle más. Obviamente ya no pasa las autoemisiones. Ya no pasa, ya no hay autoemisiones. ¿Y qué implica eso? Cuando tú tienes una timpanometría tipo B como esta, el problema es serio, porque significa que ya no es líquido seroso, significa que ya es moco lo que está dentro del oído. Y que requiere pinchar el tímpano y drenarlo en lo posible. Ventajosamente se puede hacer en la mayoría de los casos. Y colocar un tubo de ventilación. Y la situación se soluciona y vamos normalmente. Pero, como en el caso de Tomás, no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no tiene conducto. Es muy estrecho. Tuvimos que ponerle vibración así. Tuvimos que ponerle audífonos. Me gustaría mostrarles el video, si te parece. Así Sí, la claro gente, que sí. así la gente lo va a chequear bien. A ver en dónde estoy. Tengo que dejar de compartir en dos lados. Dame un segundo a ver dónde lo puse, ese que estaba por aquí. Ok, ¿sí ven la pantalla? Aún no, aquí en StreamYard. Estamos aquí. En Zoom ya está. Y en el otro. Esta de la tecnología es una maravilla, pero... A ver, debería presentación. Ahí debería estar. Ok. Les comento un poquito el tema. Lo van a oír en el video. Pero bueno, Tomás es un bebé de 2 años, 7 meses. ¿Sí? Con síndrome de Down. Muy pilas, muy despierto. Realmente es espectacular el enano. Vino por el tema este de que no pasó un tamizaje y yo le hice la timpanometría y el niño no la pasó. Entonces, le hicimos unos potenciales, les los voy a mostrar luego, con el diagnóstico de una hipoacusia moderada bilateral conductiva. Lo suficiente para que él, pienso yo, sea la razón para que no tenga lenguaje. Entonces lo vas a ver el día de hoy porque
le colocamos sus vibradores óseos. Ok, ¿cómo están? Bueno, les presento a mi pequeño amigo Tomás. Tiene 2 años, tiene un síndrome de Down. A él le vimos hace cuántos meses, unos 6 meses, ¿no? Sí. Él tiene una disfunción tubárica severa, es decir, sus oídos medios están llenos de moco. Y tratamos de ponerle unos tubos de ventilación, pero no hubo cómo porque sus conductos son demasiado estrechos, se llama estenosis de conducto. Entonces él tiene una hipoacusia moderada bilateral de tipo conductiva, que no se puede mejorar porque no hay manera de limpiar sus oídos. Entonces el día de hoy vamos a poner, la pandemia nos atrasó, pudimos ponerle hace 4 meses, 2 sistemas de audición, se llaman vibradores óseos, para que él pueda tener una percepción auditiva perfecta, que obviamente va a mejorar su rehabilitación, ¿no es cierto? ¿No? Esa es la idea. Vamos a ver si acepta, porque no se deja colocar cosas en la cabeza. Vamos a ver, campeón. Hola. Mira la reacción. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es diferente, ¿no? La respuesta es normal. Préstame un chupete. Mira, Tomás, tienes un chupete. Ingrid, préstame un chupetito. Hola. Si no, la respuesta es inmediata. Es porque le empieza a escuchar. A ver. ¿Sí? Ya, chupete. Hola. ¿Dónde está mi bro? Ah, no, yo traje para él. Mira, esto, mira. Te tenemos hasta un regalo, ¿ve? Ah. Sí, no se oye muy bien. Se ve perfecto, pero no se oye muy bien. ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la nariz? La nariz. ¿Dónde está la nariz? No le saques el vibrador. La nariz. Acostumbrarse le va a tomar un par de horas, par de días. Sí, Es normal, la ¿ya? nariz. Y mira, ve. Gracias. Tomás, mira. 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 Ah, si quieres, ¿no? Ay, si quieres, ¿no? Gracias. ¿Cuál es la idea? Mejorar su audición de manera bilateral y que la percepción en la rehabilitación sea lo mejor. Gracias. Es la manera en la que debemos manejar a los niños con síndrome de Down. Primero, tener un diagnóstico adecuado, saber qué pasa con su parte auditiva. Y como en el caso de Tomás, adaptar equipos que le van a mantener audición normal de manera permanente y por ende la rehabilitación es mejor. Ustedes vieron la respuesta, es inmediata, se pone porque claro, comienza a escuchar de manera normal y es raro al inicio. ¿Sí? Dale 5. Tomás, dale 5. Dame los 5. A ver, dame los 5 ya. Dame los 5. Muy bien. Ok, ahora sí le vamos a ver. ¿Ya? Ok. Eso es lo que debemos lograr. Esa es la idea. La idea que el niño empiece a escuchar inmediatamente. Tú viste el cambio, es súbito. Él tiene una hipoacusia y te voy a mostrar la audiometría. Claro, y eso es importante, Doc, hablando de la reacción como tal, que los papitos tengan en cuenta, sobre todo los papás, que no es poner el dispositivo, no es poner la ayuda y ya. Todos van a necesitar un proceso de rehabilitación, de adaptación, que es complejo, pero que es necesario que se haga para que realmente se logre un proceso adecuado e idóneo en estos niños, ¿no? Claro, obviamente, mucha gente tiene la idea de que yo pongo el audífono y el día siguiente el niño habla japonés, habla alemán y habla todo. No es así. No es así. Se requieren varios procesos. La vibración, en este caso, el vibrador óseo es el primer punto. Tiene su audición normal y a partir de aquí nosotros vamos a trabajar en el desarrollo del niño como tal, que es la estimulación. Si yo no lo estimulo, no hacemos nada. Si yo no lo estimulo, no hacemos nada. Mira sus potenciales. ¿Sí? Si los puedes ver ahí. Estos son los potenciales, le repetí hoy antes de hacerlo. El primero es un potencial que estoy trabajando con el tema del estímulo CHIR para hacer un poco de evaluación tipo tamizaje, un poco más de... Y obviamente no tiene respuesta, 0, absolutamente. Pero los de estado estable y hay 2 respuestas. Este es el umbral por vía aérea. ¿Qué significa, amigos, por vía aérea? La manera en la que Tomás escucha sin aparatos. Es decir, con sus oídos normales. Y los umbrales que tú ves, estamos en promedio 60 decibeles. ¿Qué significa eso? Que Tomás no escucha la voz normal. Es decir, conversamos con él con voz normal, no nos escucha, así de simple.
Para que Tomás escuche con esos umbrales, necesitamos gritarle o alzarle la voz. Lo cual obviamente no es práctico. No es práctico porque en su rehabilitación no le pueden estar gritando, en su casa no le pueden estar gritando todo el tiempo. Sin embargo, cuando hacemos vía ósea, las respuestas son completamente normales. ¿Sí? Y es lo que utilizamos. El vibrador óseo utiliza esta vía, utiliza el vibrador normal y por ende el niño va a tener audición normal. Y ustedes vieron la respuesta es inmediata. O sea, el momento en que yo le coloco, Tomás automáticamente empieza a escuchar. Claro, su reacción es de susto y todo porque, ¿qué pasa? De golpe me despiertan algo que él no tenía y no ha tenido los últimos años. ¿Cuál es su ventaja? Tiene 2 años. Entonces, las posibilidades de que mejore drásticamente dependen de la estimulación. Pero es el primer paso. Claro que sí. Es el primer paso. Entre más temprano, mejor. Obvio. Hay cuando yo hago tamizaje auditivo, y si me permites voy a presentar algo, yo tengo una imagen que les va a hacer entender a los papás y a los médicos cuál es la importancia de diagnosticar tempranamente. Y es el tema de, en el tamizaje neonatal, si me permites un segundito. No lo iba a poner, pero vale la pena colocarlo. Vamos a ver si lo puedo sacar aquí. El éxito de, digamos, la pregunta siempre de los padres es si el niño va a hablar o no va a hablar. Niño con hipoacusia, niño con Down, niño con labio leporino, niño con microtia, en fin, o cualquier tipo. Los padres están preocupados del tema de si habla o no habla. ¿Okay? Y no sé si estamos con la pantalla. ¿Sí te salió? No. Debería estar ahí. Tamizaje, charla, tamizaje, presentación. Okay. Ahí debemos de estar. ¿Sí? Ok. ¿Qué necesito para que un niño con hipoacusia hable? Quitemos que sea Down, quitemos que tenga, que un niño que tiene problemas auditivos desarrolle el lenguaje de manera normal. ¿Sí? Lo primero y primordial, el diagnóstico temprano. Tengo que diagnosticarle antes del año de edad. Y ese es uno de los problemas, o mejor dicho, esa es la base del tamizaje auditivo neonatal, que yo pueda diagnosticar a los niños antes del año de edad. No a los 2 años, no a los 3 años, no a los 4 años. Porque el diagnóstico, que además tiene unas características, ¿quién hace el diagnóstico? Y es lo que conversamos hace un momento. No lo hace el pediatra, no lo hace el otorrino, peor el neurólogo, que lastimosamente en nuestros países están acostumbrados al tema de los potenciales evocados. Ellos no hacen el diagnóstico audiológico, lo hace un audiólogo o fonoaudiólogo con experiencia en diagnóstico audiológico infantil. Lo digo y lo repito siempre, un niño no es un adulto pequeño. Entonces necesitas tener ciertas características de experiencia en evaluar a niños para poder hacer diagnóstico adecuado. ¿Ok? Entonces antes del año de edad. Luego de eso, adaptar audífonos o implantes cocleares en el caso de hipoacusias neurosensoriales conductivas o en el caso del niño con Down que no requiere audífonos, mantener sus oídos medios trabajando de manera normal. Entonces, tubos de ventilación o tratamientos continuos para la disfunción tubárica. Si no le coloco tubos de ventilación al niño y mantengo el moco ahí, el niño sigue sordo y no hay problema, no hay nada que hacer. O sea, no tiene un retraso. El tema de audífonos de implantes, la triple B que digo yo, el bueno, bonito y barato, lastimosamente no hay. En niños no aconsejo utilizar audífonos. Es que me regaló el Estado. Es que me los dio la EPS. No, si no son buenos, téngalo por seguro que las posibilidades que tenemos para que el niño desarrolle el lenguaje bajan drásticamente con un audífono de mala calidad o mal adaptado. Me sucede mucho, Joana, en otros países, en donde, por ejemplo, llegan las grandes donaciones. Llegó una empresa X y donó 500 audífonos. Y me pasó en un país. Chévere, les donaron los audífonos y los fuimos a ver. Y sí, realmente lindos los aparatos. Pero no les dejaron los programas ni los cables de calibración. Eso no servía para nada. ¿Ok? Luego de eso, la terapia de oralización, lenguaje o rehabilitación en casos de niños con Down. ¿De qué me sirve diagnosticarle tempranamente? ¿De qué me sirve ponerle audífonos, vibradores, implantes o lo que sea? Si no le doy terapia al niño. Si le estimulo, si no estimulo al niño con Down, el niño no va a salir adelante, aunque tenga la parte sensorial normal. Y aquí es donde se integra obviamente la familia. Y el tiempo no es igual darle terapia una vez a la semana que darle terapia todos los días y de manera intensiva y con el apoyo del papá, de la mamá, de los abuelos, de los hermanos, que todos se integren en el tema. En nuestras sociedades...
Claro. La de la familia realmente depende, diría yo, que casi que todo el éxito del tratamiento. Es que hay un problema, Joana, en nuestra sociedad machista, lastimosamente la mujer, primero tiene la culpa de todo, porque es culpa de ella. Y segundo, en la mayoría de los casos, ella es la que carga con todo. Yo tengo muchas veces, y duele decirlo así, cuando diagnostico niños en los que no veo al padre, sino la primera vez que le dije no lo volví a ver. Y viene solo la mamá, y viene la mamá, y viene con la mamá y todo. Y los hombres generalmente se despegan del tema. No pasa, ya no en todos lados, pero se mantiene. ¿Y qué significa eso? Que, claro, es tu culpa, pues vos hazte cargo. Y verás vos cómo pagas la rehabilitación y comienzas un tema social que es complejo manejar. Y si la familia no se involucra, seguimos en lo mismo. Todo falla. Entonces, si ya tenemos todo esto, todo el cuadro y todo el engranaje completo, obviamente la sociedad, que es lo que estaba diciendo yo, la integración. La integración en este rato es ideal. Con todo eso, te puedo asegurar que el niño va a tener altas posibilidades de desarrollar lenguaje de manera normal o por lo menos una facilidad de comunicación, que lastimosamente muchos de mis pacientitos con Down no la tienen porque los diagnósticos fueron realizados de manera tardía. Entonces, lo que logro es una mejoría. Tengo Zaret, por ejemplo, que tiene 12 años. Logramos mucho mejorar la parte de socialización de ella. Era una niña que al inicio, cuando la vimos, era muy agresiva. Es muy tranquila. Mejora drásticamente la interacción social. No mejoramos el lenguaje. Obviamente no lo voy a poder hacer. Tiene 12 años, nunca escuchó y bueno. Pero va bien con sus audífonos. Ya tiene más de un año y pico que lo adaptamos. Entonces, cambia. Pero la idea es, si tengo al niño temprano y logro hacer todo ese proceso, el engranaje camina. Y el niño va a tener un desarrollo lo más normal posible. Y tendremos niños profesionales y niños que están en capacidad de ser productivos y de valerse por sí mismos, que a la larga, esa es la idea de los programas. Para eso trabajamos. No trabajamos para méritos propios, trabajamos para beneficio de los niños. Esa es la idea. Claro que sí, Doc. Doc, pues muchísimas gracias porque realmente creo que es necesario hablar del manejo en general, creería yo, de estos síndromes que a veces son un poquitico descuidados o que a veces se cree que van hacia un lado y resulta que engloban muchísimas otras cosas más, como en este caso la audición en los niños con síndrome de Down. No sé si quieras dar alguna anotación adicional, contarnos algo más. No, Joana, agradecerte más bien. Me encanta este tipo de interacciones. Primero, no sé si la gente sabe que yo estoy en Ecuador, tú estás en Colombia, es decir, es una integración de dos profesionales de dos países hermanos y con muchas situaciones similares. Tengo la suerte de viajar a Bogotá con frecuencia. Espero empezar a desarrollar una oficina de trabajo para atención pediátrica allá. No digo que sea mejor o peor que cualquiera, pero creo que tengo un poco de experiencia en lo que hacemos y podemos llevar ese poco de experiencia a otros lados, como lo hago a México, como lo hago a Bolivia, en fin, para tratar de mejorar en algo. Lo bueno muchas veces se debe copiar, dicen, y me encanta cuando voy a un sitio donde no se sabe del tema y yo llego y al año todo el mundo habla del tema porque se empieza a trabajar y es bueno, esa es la idea, que se copie lo bueno. Es algo que desde el punto de vista personal me satisface crear una cierta revolución en algunas situaciones y de que la gente hable de que se debe hacer y que no se hacía y ahora lo vamos a trabajar y vale la pena hacerlo. Que se den cuenta que si se hace un trabajo bien, se puede hacer un trabajo mucho mejor, mucho mejor. Claro que sí, Doc, y por acá siempre muy bienvenido. Te esperamos aquí en Colombia con tus proyectos y ni más faltaba. Por favor, dinos a dónde te pueden contactar las personas que de pronto quieran ampliar la información. Claro, yo tengo, sí, podemos hacerlo en, me olvidé poner, te voy a poner un tema te voy a dejar de compartir esto para ver si es que logro sacar una tarjeta de información que la había puesto. Bueno, yo tengo mi página web, que es audiocentro, audio-mediocentro.com, que es la base, donde me pueden escribir o lo pueden hacer también a través del Facebook. Tengo varias páginas. Hay una página dedicada a síndrome de Down, que se llama Síndrome de Down Latinoamérica. El enfoque es hacerlo similar a lo que trabajo con Microtia. Y créanlo, no me doy el trabajo de contestar todas las inquietudes de los padres de familia, todas. Absolutamente. Puedo demorarme un poquito, pero todas las preguntas que me hacen a través del Facebook las contesto. Y si tenemos casos, este rato estamos trabajando mucho,
en el tema de consultas online. Es decir, la gente de Colombia, sí, la gente de Colombia, de Perú lo pueden hacer. Voy a compartir la pantalla de los datos del doctor para que le puedan escribir si tienen dudas. Igualmente, ya saben que a mí me pueden contactar, o si tienen familiares o hijos con síndrome de Down y de pronto no les han hecho sus valoraciones auditivas, para que por favor nos contacten y lo hagan. Es muy importante para el desarrollo y crecimiento de estos niños. Y hay que mencionar, Johanna, un tema, que las pruebas básicas de evaluación en Down no son caras. Es decir, un tamizaje con timpanometría y otras emisiones, hablemos en dólares para que todo el mundo nos entendamos, en toda Latinoamérica no debe superar los 20, 25 dólares. Es decir, no son pruebas costosas de por sí. Aquí tenemos proyectos, por ejemplo, con Fascinarme en Guayaquil, nosotros manejamos, hay niños que pueden pagar, hay niños que no pueden pagar, o sea, niños que se hacen estudios gratuitos, es decir, se conversa, y cuando se conversa se puede trabajar mucho, y es lo que de paso aprovecho, doctora Lourdes, ya sabe, quedamos en el tema de hacer el convenio para las evaluaciones a los niños. Ya sabe. Claro que sí, y es que en este caso hay que pensar en el bienestar auditivo y en el desarrollo de estos niños. Vuelvo y repito, el beneficio no es mío, nunca. O sea, yo no gano absolutamente nada en que un niño venga o no venga a mi consulta. Quien gana es el niño y quien gana es la familia, porque tener un diagnóstico adecuado implica una rehabilitación adecuada y que el niño pueda tener una mejor calidad de vida. Y quién sabe, un mejor futuro que a la larga va a repercutir en beneficio de su propia familia. Así va a ser. Así debería ser. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes los que nos acompañaron también, muchísimas gracias. No se olviden que este video luego será subido a nuestro canal de YouTube, Oídos, Cuidado y Salud Auditiva. Así que muchas gracias, Doc. Y a todos ustedes nos vemos la próxima semana en otro live. Doc, gracias. Cuídate, Johanna. Gracias, Andrés. Estuvo súper linda la charla. Muchísimas gracias. Johanna, te presento, no sé si estás todavía, Johanna, perdón. Te presento a la doctora María de Lourdes Huiracocha. Es una pediatra. Sí, ya vamos a hacer varias cosas juntos, solo nos ha faltado tiempo. Ella es la persona que te comento que maneja el Centro de Rehabilitación de Niños con Down. Mucho gusto, Giovanna. Hola, Doc, muchísimo gusto en conocerte. Sí, ahora vamos a hacer ya, para agosto ha de ser, Andrés, para hacer el taller, ¿ya? Y entonces sí, movemos bastante gente y vamos a tener como 100 asistentes. Ya sabes, qué bueno. Yo, a las órdenes aquí siempre. Nunca me he movido de aquí. Claro. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Brillante. Gracias. Encantada. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Un gusto, Johanna. Chao. Chao. Chao, Johanna. Gracias.